16 en toda la República Argentina. Bienvenido Fortunato Malimachi, sociólogo especializado en religión. ¿Qué podemos decir del papado de Francisco, de estos 12 años? Voy a hablar como el profesor Pablo Gerchunov. Los que hacemos historia social, a la hora de tratar de explicar a los alumnos qué es el papado, tenemos que decirle, mire, eso existe desde el año 1400. Claro. Se hace un poco largo. Y si te va a hacer historia de este papa, creo yo, uno tiene que ligarlo a los últimos papas. Sobre todo, no me voy a ir al año 52, al menos a la década del 60, cuando esa institución decidió que quiere reformarse. Quiere otra cosa, no va más. Ya estamos tocando fondo. Y a partir de ahí viene ensayando diversas maneras o de tocar fondo o de cómo resistir frente a un fenómeno que en aquella época se creía que era que las religiones iban a desaparecer y ni se imaginaban que en el 2025 estaríamos hablando de qué religión es, qué está pasando, claro, si se cambia de religión, las religiones que apoyan a los grandes líderes mundiales, las religiones que hacen atentados, un poquito mucho, me parece a mí. Y entonces ese papado hay que entenderlo ahí en un momento muy importante, que la Iglesia Católica ya no va a buscar un polaco que venía de una cultura de enfrentarse muy fuerte a la Unión Soviética, no va a buscar un Herr Professor como Ratzinger que, bueno, renunció. Sí. Lo que decía a mis alumnos, que después de 800 años, en un cargo la persona renunció. ¿Y saben, viste, por qué renunció? Parecía también Herr Professor Gerchunov. Renunció por los problemas económicos. Sí, el Banco Vaticano. Renunció por la pedofilia. Y dijo, porque hay víboras en todos ustedes que están acá alrededor mío. Sí. Así empieza este papado. Claro, en ese contexto asume Francisco. En ese contexto van a buscar a alguien, como él dijo, del fin del mundo. Del fin del mundo, alguien de América Latina, que sí tenía una experiencia de catolicismo, de transformación, de conflictos, pero al menos de inserción popular, de tener contacto con el mundo de los pobres. Y ahí hay que entender los 12 años de Francisco desde el primer momento que él asume y dice, bueno, yo soy uno más de todos ustedes, renuncio a las pompas del Vaticano, aunque verlo estos días da un poquito de impresión, ¿no? Es un rey, es la reina, es Lady Di, alguien que quiso justamente rechazar todo eso. Sí, hay un montón de actores, deportistas, de celebridades que despiden a Francisco, además con palabras muy, muy sentidas. Hablan del Papa del Pueblo. Y bueno, porque creo que su idea fue de apertura total y desde el primer día que va a verlos, se va a Lampedusa, lo repetimos todos, pero sí, no importa, hasta que el vicepresidente de los Estados Unidos, y le manda a decir basta de echar a inmigrantes y buscarle causas para que se queden, creo que ahí hay una manera de comportarse. Eso sí, no es como Gerchunov, no es progresista, no es un reaccionario, no es un reformador y no es un ultra para ningún tema. Es una combinación un poco de todos esos temas. ¿Qué quiero decir con esto? Que son discusiones que siguen estando en esa institución y que no se saldan. ¿Y ahora? Justamente, como sabía que venía la pregunta, y ahora, ¿qué podrá decir algunos? Mirá, se pasó de rosca. Al interior de la institución hay fuerte rechazo. Pero ese rechazo que empezó doctrinario, ahora se hizo, sigo al profesor Gerchunov, ¿se pasó de rosca? Para los que lo atacan. Claro. Ah, ok, porque hay otros que creen que se quedó corto. Ahí voy. Para los que lo ataquen, ser ético. ¿Cómo vas a decir quién soy yo para juzgar a un homosexual? ¿Cómo vas a decir que una lesbiana tiene un lugar en la Iglesia Católica? Te pasaste. Para algunos. Claro. Para otros, se pasó en los temas de denunciar el capitalismo neoliberal, claro, los grandes grupos económicos, las guerras, el armamentismo. Y para otros osó una cosa complicada,
que el catolicismo no es más ni la única ni la verdadera iglesia. Digo, temas que se vienen diciendo de larga data, pero que el Papa lo haga suyo, lo repita, y acá viene, sobre los pobres para decir por qué son pobres. Y ahí entramos en temas siempre complicados. Pero ¿para qué no es más una iglesia única y verdadera? Osa, acá sale poco porque estamos un poco lejos, decir que hay un solo Dios y que hay distintas caras de ese Dios según las distintas religiones. Hasta ahí más o menos se puede. Pero cuando él decide que hay que hacer una alianza estratégica con los islámicos, aquí entramos, y no lo dice simplemente, sino que lo va a ver. Esa entrevista con el gran imán de Egipto. Tienen que saber que el imán de Egipto es el promotor de los hermanos musulmanes en Egipto, en Argelia, en los países del Mediterráneo, árabes de ahí. Y lo va a entrevistar después, mucho más, que saca una declaración fortísima al imán de Emiratos Árabes Unidos, que es el gran líder sunita. Hasta ahí todavía te bancamos. Pero él dice, no alcanza. Tengo que ir a ver al gran líder chiita, a ese que lo acusan de todas las yihadas, a que los acusan que está apoyando todos los grupos extremistas de todo el mundo, y lo va a ver. Y sacan otra declaración. Y a mí me parece, ¿cómo son esas declaraciones? Son todas iguales. Con el patriarca de Moscú, con el patriarca de Constantinopla. Las religiones no son los responsables de la pobreza. Las religiones no son los responsables de la violencia. Liga. Las religiones están para hablar de la redención y fraternidad universal. Y esto que, otra vez como dice el profesor Gerchunov, es un lenguaje que está, pero hacerlo público, hacerlo universal, trae muchos conflictos. ¿Por qué? Porque, bueno, va junto con la idea de condenar todo tipo de guerra. Entonces, el catecismo católico te hablaba de guerra santa, lo dejaron atrás, después venía guerra justa, Francisco la sacó, y ahora hay que ser intransigente en la paz. Es decir, si hay guerra en el Medio Oriente y conflicto, jamás es el responsable total, pero también el Estado de Israel. Si hay guerra en Ucrania, en Europa, ojo que haya guerra en Europa... Sí, hasta incluso se le reclamaba a Francisco ser más duro con Putin, ser más duro con Hamas, hasta incluso ser más firme con el régimen de Maduro en Venezuela. Y, bueno, no lo fue con ninguno, ¿no? Y no, por eso Pero ahí está. Si yo estoy en contra de las guerras y digo que justamente la pobreza es la carrera armamentista de geopolítica, todo es un hilo que me parece que hay que tenerlo en cuenta. Insisto, para los que lo seguirán habrá que ver. Pero sí me parece, y ahora voy un saltito más, no solo en este programa se habla del espíritu de fulano, de sacralizar tal o cual cosa, sino que lo religioso está retornando muy fuerte al escenario público. ¿Por qué? Por la crisis de los grandes políticos, de la política, la crisis del mundo comunista, del mundo socialista, de la democracia cristiana, de los liberales. Todas esas internacionales desaparecieron. Yo cuando estudiaba era la Internacional Negra, era la de la Iglesia Católica, y ahora resulta que es la única que queda con tanta fuerza que parece en soledad el único persona o grupo que habla de solidaridad, de diálogo, que no haya más pobres. Y muchísima gente que en un momento, y acá vengo ahora por el otro lado, estaba en contra de la religión, no quería nada, hoy son grandes defensoras de Francisco. Ahora, ese wokismo de Francisco. No, si algo es no es progresista, perdóname, ¿eh? Si algo es, nada de progresismo tiene. Claro, pero así vendido como vos me lo contabas, yo digo, en comparación con otras religiones del mundo, es la más blanda, es la más permeable de todas, la de Francisco. Pero es el catolicismo que es más blando que el resto. ¿Por qué? Porque quiere ser religión universal y no religión de un Estado. Y muchas religiones son religiones de Estado. Ojo con esto. Es una vieja discusión, para los que hacemos historia larga, desde el catolicismo, que dice, no tenés Estado, tenés que pelear por la fraternidad universal. Todos y todas deben recibir a Dios. ¿Quién soy yo
para decirle que no vengas. Frente a las otras religiones, Europa son todas religiones de Estado casi. Fortunato, ¿y todo esto va a influir en la elección del próximo Papa o es absolutamente ajeno? Pero la rosca, ¿de dónde salió la política de la rosca? Encerrarse con llave para decidir. En el Vaticano. Hoy te digo, el secreto, acá. La película El gran Pablo dijo, los políticos tienen que mentir. Y los obispos mienten. Perdón, no mienten. Engañan, son versátiles. Digo, pero... Sí. Falta anotar nombre de jueces en una servilleta y estamos completos. Un gran presidente acaba de decir, viste, medio en serio, medio, ¿cuánto sale comprar un cardenal? ¿Y por qué no lo voy a poder comprar? No, lo que te quiero decir que sobre esto hay... vos sabés, los grandes teóricos dicen que la política es continuación de lo religioso. Y sobre todo en esto de cómo se organizan. A ver, ¿qué querés? Diría yo, cuando estén acá reunidos ahí. ¿Quieren un catolicismo como San Cayetano? Donde va cualquiera, todos entran y se los bendice. ¿O quieren un catolicismo de pequeño grupito que hace una universidad y decide y tiene mucho dinero y tiene su sede, pero es solo para elegidos? Fortunato, muchísimas gracias por haber venido. No, un placer. Gracias a ustedes por invitarme y por compartir. Eso sí, nos vemos cuando elijan al próximo. Sí, claro. Y ahí charlamos. Dale, ahí charlamos. Un placer. Gracias, Por favor, me voy a la pantalla porque...